la nomenclatura, es como nombramos. Para eso vamos a conocer 3 diferentes sistemas, ¿ya? Entonces, vamos a ver la nomenclatura. Estas serían las nomenclaturas tradicional, stock y UPAC. En la tradicional vamos a ver que con la menor valencia va a tener la terminación oso. Con la mayor valencia va a tener la terminación ico. Entonces, vamos a nombrar cada uno de los óxidos que hemos visto, y cuando tenga una única valencia, aquellos que tienen una única valencia, ¿quiénes son los que tienen única valencia? Los monovalentes, los divalentes, los trivalentes. Los que tienen solo una valencia van a ser D y simplemente el nombre, ¿ya? Me explico. Ejemplos. El litio combinado con el oxígeno, ya hemos visto, el litio tiene +1, el oxígeno -2, hacen un intercambio y va a ser así. ¿Cuántas valencias tiene el litio? Una. Entonces se va a llamar óxido de litio. ¿Hay algún libro que le pone óxido lítico? Es posible, pero no es tan común. Entonces vamos a notar que se va a llamar D, o también en alguna nomenclatura le ponen terminación ico a los que solo tienen una valencia. No es tan común, pero en algún libro pueden encontrar eso. Entonces, también podría llamarse óxido lítico. Como les digo, esta segunda opción no es tan común, pero por si acaso la vamos a aclarar que puede existir. Vamos con un segundo ejemplo. El calcio. El calcio tiene 2. Han hecho su intercambio, se han simplificado y me ha quedado calcio 1, oxígeno 1. ¿Cómo se llamaría esto? Óxido de calcio, porque el calcio solo tiene una valencia. ¿Cuál sería la otra opción? Óxido cálcico, ¿verdad? El aluminio tiene de valencia +3, el oxígeno -2. Hacen su intercambio, el oxígeno le va a pasar el 2, el aluminio le va a pasar el 3. ¿Cómo se va a llamar esto? Óxido de aluminio. ¿Cuál sería la otra opción menos usada? Óxido alumínico. Entonces, esto es con los que tienen solo una valencia. Pero ¿qué pasa con los que tienen 2 valencias? Como por ejemplo el mercurio. ¿Qué valencias tiene el mercurio? El mercurio tiene valencia +1 y valencia +2. ¿Cómo van a ser sus óxidos? Mercurio con 1 va a ser este, ¿verdad? Y mercurio con 2 va a ser este, porque han hecho el intercambio y se han simplificado. ¿Cómo se va a llamar el primero? Óxido
mercurioso. Terminación oso. ¿Cómo se va a llamar el otro? Óxido mercúrico. Muy bien. Entonces, aquellos que tienen dos valencias tienen que tener la terminación oso y la terminación ico. ¿Quiénes más tienen dos valencias? Los ditrivalentes. Por ejemplo, el níquel. El níquel tiene de valencias. ¿Qué valencias tiene el níquel? Más 2 y más 3. Entonces, el níquel es más 2 y también el níquel es más 3. ¿Cuáles van a ser sus óxidos? Con más 2 se van a simplificar y me va a quedar níquel oxígeno. ¿Cómo se va a llamar? Óxido niqueloso. Muy bien. Y con níquel más 3, ¿cuál va a ser primero la fórmula? Níquel 2, oxígeno 3. ¿Cómo va a ser su nombre? Óxido niquélico. Entonces, no me olvido, con la menor valencia, terminación oso, con la mayor valencia, terminación ico. Finalmente, con un ditrivalente, ditetravalente. El paladio. El paladio tiene de valencia más 2, pero también el paladio tiene de valencia más 4. El paladio con más 2 y el oxígeno 2 hacen su intercambio, se simplifican y me queda paladio-oxígeno. ¿Cuál va a ser su nombre? Óxido paladioso. Terminación oso con la menor valencia. Y con la mayor valencia, ¿cómo va a ser? Paladio-oxígeno. Han hecho su intercambio, 2, 4, se simplifican y ¿qué me va a quedar? Oxígeno 2. ¿Cómo va a ser su nombre? Óxido paládico. Terminación ico. En la nomenclatura Stock, el nombre va a ser óxido de y el nombre y en números romanos la valencia del elemento. Pero esto a partir de los que tienen 2 o más valencias. Esto para los que tienen 2 valencias. No así para los que tienen una valencia. Yo sé que hay algunos textos, hay algunos libros, por sobre todo los antiguos, que le siguen poniendo el número romano aún aquellos que tienen una valencia. Por decir, aquí, el litio que solamente tiene una valencia. ¿Cómo sería en la nomenclatura Stock? Correctamente sería óxido de litio, así tal cual, nada más. Pero hay algunos libros o hay algunos textos que todavía le ponen aquí el 1. Está errado, pero pueden encontrar de esa manera. Correctamente sería solamente el nombre óxido de litio. Entonces le vamos a poner aquí en un paréntesis que algún texto le puede poner óxido de litio 1. Puede encontrarse, pero esta sería la forma correcta de escribir. Solamente óxido de litio. ¿Cómo llamaríamos a este? ¿Cómo llamaríamos a este? Óxido de calcio. Simplemente así.
pero nuevamente le vamos a poner en paréntesis. También podría ser óxido de calcio 2. ¿Por qué ese 2? Porque la valencia del calcio es más 2. La valencia del litio es más 1. Este, que sería el óxido, ¿cómo lo llamaríamos? Óxido de aluminio. Pero podríamos encontrarnos óxido de aluminio, ¿cuánto? 3. ¿Por qué 3? Porque su valencia es 3. Ya. Ahora, ¿en quiénes sí está correcto poner eso? En quienes sí está correcto es en los que tienen 2 valencias. Por ejemplo, el cobre que tiene su valencia más 1, con el oxígeno menos 2, ¿qué nos resulta? Cobre 2, oxígeno 1. Entonces, ¿qué se llamaría? Óxido de cobre. ¿Con qué valencia está el cobre aquí? No se olviden, hemos hecho un intercambio. El 2 ha venido aquí, el 1 ha pasado y no se lo escribe. ¿Con qué valencia estaba el cobre? 1. Entonces, sí correctamente se llama óxido de cobre 1. Muchas veces se puede usar paréntesis o puede no usarse paréntesis. Es indistinto. Puede usarse o puede no usarse. Con el cobre más 2, ¿cuál sería la fórmula? Cobre más 2, oxígeno menos 2. Hacen intercambio, cobre 2, oxígeno 2, se simplifican y me queda cobre 1, oxígeno 1. ¿Cómo vamos a llamar a este? Óxido de cobre 2. ¿Por qué? Porque su valencia es el 2. De su valencia es el 1. Entonces, si nos fijamos detenidamente, las fórmulas son diferentes. No pueden ser fórmulas iguales. El óxido de cobre 1 tiene un 2 de subíndice en el cobre. El óxido de cobre 2 no tiene nada. Fijémonos en los otros también. ¿Qué sería? Óxido de mercurio 1, óxido de mercurio 2. Con el níquel con su valencia más 2, que han hecho el intercambio y se ha simplificado, sería óxido de níquel 2. Y el con valencia 3 sería óxido de níquel 3. Entonces, no nos podemos confundir. Al ver la fórmula, nosotros tenemos que poder identificar qué tipo, con cuál de sus valencias está. Con el plomo, ¿cómo se llama? Con el paladio, ¿cómo se llamaría? ¿Cómo se llamaría este? Óxido de paladio, ¿qué cosa? 2, porque aquí el paladio estaba con su valencia más 2. ¿Y cómo se llamaría este? Óxido de paladio 4, porque la valencia con lo que ha partido es el 4. Se han simplificado y me ha quedado un 2. Entonces, la valencia con la que está el metal es la que se escribe como número romano. ¿Cuál es la última nomenclatura? La IUPAC. En la nomenclatura IUPAC vamos a tener el cuidado
de recordar los prefijos matemáticos para los subíndices. El subíndice 1, ¿qué prefijo tiene? Mono. El prefijo 2, di. El prefijo 3, tri. El prefijo 4, tetra. El prefijo 5, penta, etcétera. En los metales solo vamos a llegar hasta el tri. Pero, ojo, el prefijo mono es exclusivo del oxígeno. Los metales no tienen el prefijo mono. Tienen a partir del prefijo di. ¿Ya? ¿A qué me refiero con esto? Voy a escribir los mismos ejemplos para que ustedes vean la diferencia de las tres nomenclaturas, ¿ya? Con litio, ¿cómo vamos a llamar esto? Ahora no nos vamos a fijar en la valencia con la que empezó el litio, nos vamos a fijar en la fórmula. ¿Qué subíndice tiene el oxígeno? 1. Entonces le voy a poner monóxido de, ¿qué prefijo tiene el litio? ¿O qué subíndice tiene el litio? Perdón. Dilitio. Entonces, el único que va a tener el prefijo mono es el oxígeno. Monóxido de dilitio. ¿Por qué dilitio? 2 litios. Vámonos al óxido de calcio. ¿Qué subíndice tiene el calcio? 1, ¿verdad? Entonces, ¿qué voy a decir? Monóxido de, ¿qué prefijo tiene el calcio? Perdón, ¿qué subíndice? 1. Pero no le voy a poner mono. El mono es solo de oxígeno. Entonces, de calcio nada más. De calcio, así. Vamos con el siguiente. Aluminio 2, oxígeno 3. ¿Qué subíndice tiene el oxígeno? 3. Entonces va a ser óxido de, muy bien, aquí hay un 2, dialuminio. Dialuminio. El siguiente, cobre 2, oxígeno. A ver, ustedes ya están capísimos, díctenme. Monóxido de cobre. Excelente. Mono para el oxígeno, di para el cobre. El siguiente, cobre, oxígeno. Díctenme. Monóxido de cobre, simplemente cobre. Excelente. Listo. Continuamos. ¿Cómo va a ser el siguiente? ¿Cómo va a ser? Monóxido de níquel. El siguiente. No es monóxido, ¿qué sería? Trióxido de diníquel. Muy bien. Diníquel. El siguiente.
¿Cómo va a ser? Monóxido de paladio, nada más. ¿Y el último? Muy bien. Medio feo escrito esto. Paladio, oxígeno 2. Va a ser dióxido de paladio. Hay algunos elementos, normalmente nombramos a los elementos como son, por decir, el litio, no es un buen ejemplo, del cobalto, cobaltoso, cobáltico, etc. Pero hay algunos elementos, como el hierro, por ejemplo, que es, cuando hablemos en la nomenclatura tradicional, no va a ser hierroso, va a ser ferroso y va a ser férrico. ¿Ya? El cobre no va a ser cubroso, va a ser cuproso y cúprico. El oro va a ser auroso y va a ser áurico. El plomo va a ser plumboso y va a ser plúmbico. ¿Quién más cambia al nombrarlo? Creo que solo esos. ¿De por qué sucede esto? Porque el hierro, por ejemplo, su nombre, la raíz de su nombre es del latín ferrum, entonces es por eso que es ferroso, férrico. El cobre es del latín también cuprum, ¿ya? El oro del aurus y el plomo del plumbus. Entonces de ahí es que viene que al nombrarlos tenemos que hablar de otra manera o escribir de otra manera el nombre. Es muy común que del hierro pongan hierroso, ¿no? Entonces es ferroso.